Buenas noches, bienvenidos. Última clase del curso intermedio, Los secretos del árbol de la vida, clase número 4. La base de la espiritualidad en sí, del propósito de lo que vinimos a hacer a este mundo, más allá de lo que aprendimos en el curso 1, que es lo básico, que es somos almas que encarnaron en un cuerpo que vienen a este mundo a aprender a dar, ¿sí? Y después todo lo demás que la persona hace que no es relativo a eso, no le da frutos. Entonces cuando la persona no entiende por qué no le va bien con su trabajo, con su empresa, con sus relaciones de pareja, la respuesta es muy simple. A la gente le gusta pensar que la respuesta debe ser bastante complicada, pero es porque ellos tienen la cabeza complicada. La respuesta es muy simple. No tienen éxito porque son egoístas. No hay gente que termina su vida y se encuentra solos y es culpa de otros. ¿Sí? Y el medio, tu mundo, lo que está a tu alrededor, son los frutos del árbol. ¿Sí? ¿Quién fue el que dijo, por sus frutos los conocerás? ¿Pero por qué frutos? Porque de lo que se trata este mundo, la matriz energética que hay detrás de este mundo, es este árbol de precipitación de, ojalá, energía divina hacia este mundo. Y para la mayoría de la gente del mundo es el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es un árbol de precipitación de intelectos duales, binarios, donde básicamente lo único que precipitan es la solidificación de la conciencia de la esencia animal en el ser humano y de los mundos del caos. En ese contexto, también aprendimos que el árbol no es simplemente la precipitación de intelectos y emociones hacia la acción, sino que el árbol está impreso en todo. Para poder crear este universo, primero Dios tuvo que crear el árbol. Para poder crearnos incluso la imagen de un Dios que nos sirviera para el desarrollo de nuestra fe, que es algo inservible, pero per se, pero es funcional al desarrollo del ser humano como a la evolución del ser humano, ¿sí? No es que la fe tiene un beneficio per se, no es que si tenés fe en Dios, Dios va a hacer algo por vos. Dios habla con el pueblo, o con el profeta en este caso, y le dice: si ustedes son fieles a mis principios, yo seré fiel con ustedes. Ahora, si este fuera un rey que tiene la capacidad y la voluntad de cambiar cosas, entonces lo que tendría que decir es: si ustedes son fieles conmigo, si hacen lo que sea que yo les pido, yo voy a ser fiel con ustedes. Pídanme lo que ustedes quieran y yo voy a hacer eso. Sin embargo, lo que dice es: si ustedes son fieles con mis preceptos o en realidad la palabra que utiliza en esa frase en particular no son preceptos, sino principios, leyes. Y lo que está diciendo es algo muy simple. Estas son las leyes. Yo lo único que puedo hacer por ustedes es prometerles que el cumplimiento de estas leyes es 100% fiel. Nunca va a fallar. Nunca va a pasar que hagas mecánicamente lo que tenés que hacer y que el resultado dé un resultado distinto. Pero esto no quiere decir de que tener fe en que Dios va a hacer algo por vos te sirve. Sí nos sirve sentir fe. Dios no puede hacer algo distinto por vos que no sean las leyes perfectas de causa y efecto. Ahora, lo que te dice es: tenés fe que si vos haces funcionar el sistema, el árbol, los mundos, siempre funciona.
y no me tuviste que pedir nada a mí. Ahora, ¿cómo te lo ganás? Ese es el estudio de la Kabbalah. Es entender que es un sistema mecánico, no te sirve, no le podés hacer trueques a Dios, no podés. Tenemos la grandísima ventaja que hace unos 500 años atrás vivieron en este mundo algunos cabalistas que notaron que si uno utiliza el árbol impreso en uno, las sefirot, los mundos impresos en la persona, y haciendo uso de eso, unifican una cierta conciencia, un cierto pensamiento con ciertas palabras, genera ciertos efectos. Hace 2000 años atrás, Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue quien escribió el Zohar, el principal texto del estudio de la Kabbalah, ya en ese momento Rabbi Shimon dijo: hay mejores poetas en estos tiempos que pueden escribir un libro mejor que la Torah. ¿Qué pasó? ¿Dios no eligió escribir la Biblia en un idioma que no manejaba bien? No, hay todo un código, está todo encriptado y no se trata de que tenga un significado. Literalmente el Zohar dice de que la historia de la Biblia es para los tontos. Sí, que en realidad lo que hay, que la Biblia es un código y es el código de la creación del universo. La persona que más desglosó el texto del Antiguo Testamento en sus explicaciones esotéricas fue Rabbi Yitzhak Luria, un gran cabalista que vivió en el año 1500. Y si antes habías leído la Biblia y creías en esas historias, después escuchás las explicaciones del Ari y uno dice: ¿cómo pude haber sido tan tonto de pensar que realmente pasó esto en la historia y que Dios es así de malo y que... ¿sí? Nada que ver. Es como si uno estuviera leyendo otro libro, otra historia. Porque de hecho la historia en sí no importa. Lo que importa es los códigos que están embebidos en el texto. Tuvimos estos cabalistas que entendieron el poder de la palabra y del uso de las letras del alfabeto hebreo para crear estos, entre comillas, rezos. Y el propósito de esos rezos son como si fuera una dirección de IP, un servidor o un FTP para bajar un archivo. El mundo está hecho de infinidad de archivos de energía. Este mundo es todo energía. ¿Sí? No es físico. Este mundo, tiene una apariencia física como la Biblia tiene una apariencia física y una historia tonta. Nosotros, lo físico, nuestro cuerpo, somos la historia tonta de este mundo. El verdadero significado, lo profundo, es nuestro alma. Y nuestro alma no se alimenta de otras cosas tontas. Se alimenta únicamente de energía. Y los poderes que tiene nuestro alma proviene del poder precipitar. Este término precipitar es un término que aparece en los escritos del Ari, en el Zohar, por miles de años. Hoy es fácil porque nosotros conocemos el término download, ¿sí? Descargar un archivo. Con lo cual es muy fácil imaginarse, lo metafísico es la nube y las meditaciones, lo que estudias, lo que haces es escribir una dirección para llegar ahí y bajar ese archivo. Dijimos también en la última clase que la esencia del crecimiento espiritual es el precipitar pedazos de nuestro alma. Es decir, pedazos nuestros, partes nuestras que hoy no tenemos, pero que son nuestras. Esta otra energía de la que hablamos cuando decimos que hay paquetes de energía, llámese salud perfecta, sustento, felicidad, como le quieras llamar, también son partes nuestras. En realidad son partes de la luz, pero nuestra esencia de vasija hace que en el momento que adquirimos el recipiente, inmediatamente se llena con esa luz. Nuestro trabajo es reconstituir la vasija. Literalmente, el verdadero sentido de la palabra sacrificio
es hacer ciertos sacrificios físicos, es decir, sacrificar nuestra parte física o animal para recibir estos paquetes de energía. La mayoría de la gente interpreta, te voy a hacer el sacrificio de como voy a perder una porción de placer, a perder algo del oficio, voy a sacrificar. Y solo para aclararlo, incluso en el idioma español, la palabra sacrificio literalmente quiere decir oficio sagrado. ¿Sí? Un oficio sagrado no tiene por qué ser algo doloroso. En el libro 1, capítulo 11, versículo 1, dice, y el mundo era de una sola palabra y una sola lengua. Y la gente se juntó y decidieron derrocar a Dios y construir una torre, bla, bla, bla. ¿Sí? La famosa historia de la Torre de Babel. Ahora, Dios vio que esto estaba ocurriendo, según cuenta la historia, y le pareció que estaba en riesgo su trono. Dios omnipotente ve a un montón de gente construyendo un edificio y teme por lo que la gente puede hacer. Que les tire otro diluvio, otra plaga, ¿Por qué no pudo Dios ir en contra del pueblo? Era toda la gente del mundo en ese momento. Toda la gente del mundo vivía en Babilonia. ¿Qué hizo Dios? Decidió confundir las lenguas para que la gente se peleara y se generó lo que nosotros conocemos bíblicamente como la generación de la dispersión. Eran todos los habitantes del mundo que cuando empezaron a no poder entenderse entre ellos, se separaron entre la gente que sí se entendía y decidieron generar pueblos, 70 pueblos, 70 naciones distintas. Ahora, el idioma original, que era el único idioma que todos hablaban, era el idioma hebreo. Por eso la Biblia está escrita en hebreo. Y por eso uno de los pocos lugares que históricamente siguió hasta el día de hoy, siguió hablando la región de Babilonia, todavía hay pueblos que hablan arameo. Lo primero que tenemos que entender es por qué Dios confundió las lenguas. Y lo que el Zohar explica es muy simple. Porque como el propósito de la creación fue la reunificación de la vasija, así que la gente pudiera reunificar la vasija, cuando las personas se unen por un propósito en común, son indestructibles incluso para Dios. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, o sea, no era el rey de Babilonia, era el rey del mundo. En ese momento había solo un rey en todo el mundo. Conocía el uso de los nombres sagrados, de los nombres de Dios, y el tipo sabía, lo que ellos estaban tratando de hacer es lo que todos nosotros quisiéramos hacer si tuviéramos el poder que ellos tenían. Estaban tratando de modificar el sistema para que puedas hacer lo que sea que le dé placer al cuerpo sin que genere consecuencias adversas. Si vos le das a la gente de elegir, ¿qué querés? ¿Crecer espiritualmente o poder hacer todo lo que al cuerpo le gusta, pero que no engordes, no te enfermes, no... ¿Sí? Nadie quiere crecer espiritualmente. La gente termina queriendo crecer espiritualmente porque se cansa de sufrir. No hay nada que resuene más en la mente, en el subconsciente de un ser humano, de que te vendan la idea de dejar de sufrir. Porque esta vida está llena de dolor. El sufrimiento es otra cosa, ¿sí? Pero está llena por lo menos de dolor. El sufrimiento es la elección humana de quedarse a vivir en el dolor, ¿sí? El dolor es inevitable. Te salen los dientes, duele, o sea, todo el nacer duele, le duele a la madre, le duele al bebé. Vivir duele. Sufrir es no avanzar, es decir, quedarse a vivir como una víctima en el dolor. En términos metafísicos, una persona que sufre
No una persona que siente dolor. Todas las personas sienten dolor en uno o en algún otro momento de su vida. Pero una persona que sufre, es decir, una persona que decide quedarse a revolcarse en algún dolor, es como una especie de radiador. ¿Vieron el radiador del auto que todos los bichos se le pegan? Nada atrae más los paquetes de energía de entidades negativas en este mundo que la decisión de sufrir. Cuando tomen los cursos de reencarnación en Kabbalah, un día, como suele pasar, se les va a morir un familiar y no les va a parecer que está mal. Y van a estar a lo mejor hasta contentos de que se muera. Pero el resto de la gente necesita que sufras. Las personas normales sufren cuando un familiar se muere. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que no estás sufriendo? Porque yo ya sé que primero no se murió. ¿Sí? Está bien, el cuerpo está enterrado debajo tierra, sí, pero ese no era mi tío, mi papá, mi hermano, quien sea. La expectativa de la gente que se autodenomina normal es que todos sufran. ¿Sí? Y no hay nada más corrosivo y nocivo para el crecimiento espiritual de una persona que el no reírse, que la seriedad, que la solemnidad, no hay crecimiento. La luz no tiene afinidad de forma con una persona que no está alegre. Yo me acuerdo a mi maestro de Kabbalah, cuando yo le iba y le preguntaba algo, me decía, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contento? Sí, ok. Y me contestaba. Dice, porque si no estás contento, o sea, si estás viniendo a preguntar porque tenés un problema, esto, otro, lo que sea que yo te diga no lo vas a entender. Lo vas a escuchar y lo vas a intelectualizar para justificar que vos no tenés la culpa de ese problema que te está pasando y es por otra cosa mágica o lo que sea. Si estás contento, vas a escuchar y vas a entender y vas a saber qué hacer. Porque la luz del mundo infinito no tiene afinidad con la tristeza, con la solemnidad, ¿sí? Teniendo estas dos cosas en cuenta, lo que Nabucodonosor quería hacer, el proyecto de la torre era inservible. Él no necesitaba la torre para hacer lo que él quería hacer. Lo que él quería hacer se hacía con letras hebreas y eran mezclas, eran fórmulas metafísicas. El proyecto de la Torre de Babel tenía el único propósito de que toda la gente estuviera trabajando en un mismo proyecto. ¿Sí? Él sabía que él necesitaba los códigos y la unidad de la gente. Entonces les dijo, la gente no entendía el tema de los códigos, pero les dijo, si hacemos una torre lo suficientemente alta, ¿sí? Y todos trabajan juntos, yo voy a conseguir, la gente veía los poderes que este tipo tenía, poderes totalmente a lo que hoy conocemos sobrenaturales, por el uso de estas secuencias de letras. El tipo les decía, si ustedes hacen una torre lo suficientemente alta, que sea de estas características, yo voy a conseguir que del día siguiente que esté terminado la torre, ustedes pueden hacer lo que sea que se les cante y que igual siempre les vaya bien en todo. La promesa era lo suficientemente buena como para que todos trabajen juntos. Y lo único que él quería era eso. La torre no servía, no hacía falta hacer la torre, pero hacía falta un proyecto común. Estas 22 letras, de la letra Aleph a la Taf, ¿sí? Según explican los sabios de la Kabbalah, todo este universo fue creado con combinaciones de las 22 letras del alfabeto hebreo. No precisamente esas formas de letras, ahora van a ver otro tipo de formas de letras. Pero imagínense como si fueran una especie de códigos de barras. ¿Sí? Vos las ubicás en distintas... tenés una mega computadora, que es la computadora del supermercado, y un ojo láser. ¿Sí? Un scanner. Ahora, las rayitas son todas iguales, 9. Pero, según cómo están ubicadas, el ojo láser lo ve y pide la información a la computadora central. Este universo es algo parecido. Hay una computadora central que es el mundo de Atzilut, en donde está todo lo que un ser humano puede necesitar
en toda su vida, y hay infinito de eso. ¿Sí? Lo que en realidad en lo que más tiene que trabajar el ser humano no es en acceder, sino en querer infinito. ¿Sí? Porque muchas veces tiene acceso, pero de repente así con toda la emoción y con todo el sentimiento y con todo así por una tragedia que le está pasando económica, el tipo logra conectar y dice: Dios, por favor, dame suficiente dinero para cubrir el banco el lunes. ¿Sí? Y tenía acceso a Atzilut, al lugar del sustento, y ahí hay infinito. ¿Y qué pidió él? 5.000 pesos que le hacen falta para cubrir el banco el lunes. ¿Sí? Porque no siempre se da que la situación hace que el tipo pueda querer algo armonizadamente con toda su intención y con toda su emoción, ¿sí? Y luego decreta o dice: yo voy a lograr tener dinero para cubrir el banco el lunes. ¿Sí? Había conectado, había abierto la puerta de la bóveda, todo, y dijo: esta moneda es mía. ¿Sí? Y había infinito. Porque generalmente las carencias tienen que ver con eso, con generar suficiente nivel de deseo para que la persona no le pida a Dios, pero para que la persona desee verdaderamente. Pero después hay que ver qué desea. Entonces, mucho del trabajo que nosotros venimos a hacer es aprender a desear más, no a conectar. Pero también conectar es importante. En el comienzo de la Biblia, en la historia de Bereshit, de Génesis, dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero una de las premisas básicas de aprender a leer la Biblia desde cómo lo ve un cabalista es que cada palabra individualmente tiene un significado completo, y cada palabra que está próxima a esa, entre dos palabras, siempre hay un significado. No hay conectivos, no hace falta el armado de una oración. Entonces, acá lo que dice es: Bereshit, y en el principio creó Dios et. Este et quiere decir los cielos y la tierra. Pero et, al principio, lo primero que Dios creó fue Aleph to Taf. De la Aleph a la Taf. ¿Sí? Todo el abecedario empieza acá con la letra Aleph. ¿Sí? Al principio, lo que Dios creó primero que nada fueron las letras. Y con esas letras creó los cielos y la tierra. Ahora, este mundo físico, el mundo, no el universo completo, fue creado por una secuencia de letras que se conoce como Shem Bem Mem Bet, el nombre de 42 letras, que es esta secuencia que ven acá. Están divididas en grupos de 6 letras y 7 líneas. En realidad, todo junto es un solo nombre, pero el nombre está dividido en 7 grupos que corresponden así. Son 6 letras porque corresponden a las sefirot emocionales. Cada una de las letras corresponde a las 6 sefirot de Zeir Anpin. Y son 7 porque va de Gesed a Malhut, toda la emoción y la manifestación. Es decir, la unión de Zeir Anpin, el mundo de formación y la emoción, con Malhut. Yo les voy a mostrar ahora algo que hizo un cabalista en el año 1600, que fue tomar estas 42 letras, y porque este nombre nosotros no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Sabemos cuáles son las vocales que corresponden, pero como algunos otros nombres de los nombres de Dios, no sabemos exactamente cómo se pronuncian, y por ende no lo pronunciamos como un nombre en sí. Lo que sí nos cuenta Rabbi Yitzhak Luria acerca de este nombre de 42 letras es que no existe acceso
a eso que nosotros le llamamos en este mundo sobrenatural, sino es porque la luz del Creador, la luz infinita, pase a través del filtro de estas 42 letras. Históricamente dentro de la liturgia judía es conocido como un rezo, ¿sí? Como una plegaria que se llama Ana Bekoach. El Ana Bekoach son estas 42 letras, si prestan atención las iniciales, ven la letra Aleph, Ana, Bekoach, Gedulat, Yemineja, Ta'atir, Tzerura, son Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, ¿sí? Son las iniciales. Lo que hicieron fue ponerle palabras con una especie de plegaria, solo para que tengamos acceso a pronunciarlo. No es porque estas palabras sean realmente importantes, lo importante es este nombre, pero como nosotros no podemos pronunciar este nombre, lo que hicieron fue ponerle palabras para que las podamos pronunciar. El idioma hebreo, en su estado original, como se escribe en una Biblia, como normalmente se escribe, además de que va de derecha a izquierda como el árabe en lugar del latín, no tiene vocales. Son 22 consonantes. Las vocales son estos puntitos. Y esos puntitos no son en realidad parte del idioma. Esos puntitos fueron creados para poder enseñar el idioma. En el texto de, y esto es anecdótico, ahora no les es tan importante, pero en el texto inicial del Génesis no aparece nunca el nombre de Dios, que es el nombre que se utiliza después en todo el resto de la Biblia, que es el nombre de los mundos. El nombre Yud-Kei Vav-Kei, esto es el puntito de acá arriba es Keter, la letra Yud es Jochma, Bina, Zeirampin y Malhut, ¿sí? Este nombre, que es el nombre más elevado de Dios, no aparece en la historia de Génesis. Pero en distintos libros de texto van a ver que este nombre Yud-Kei Vav-Kei aparece con distintas vocales, como si fuera que tiene muchas pronunciaciones. Las 7 variaciones de vocales que tiene provienen también de todas estas vocales. Estas vocales que están acá en este orden son las mismas que tienen estos nombres Yud-Kei Vav-Kei. Si prestan atención, son exactamente las mismas que debería de tener las secuencias del nombre de 42 letras. La primera línea del Ana Bekoach es la más poderosa de todas, porque la capacidad que tiene es la de trascender las limitaciones del tiempo, el espacio y el movimiento, y porque corresponde a la sefirá de Gesed, que es de donde todas las otras emociones provienen. La forma en cómo funciona, una de las ventajas que tiene el Ana Bekoach, a diferencia de otras herramientas cabalísticas que se pueden utilizar con letras y demás, una es que es muy simple de aprenderlo casi como un mantra. Otra es que se puede utilizar a cualquier hora del día. Hay muchas otras conexiones que tienen limitaciones horarias. Esto se puede utilizar en cualquier momento, cuando sea que lo necesitas. Lo ideal es utilizarlo, tómese 2 veces por día. Sí, la dosis es ideal, es un par de veces por día, pero al menos una vez por día antes de salir a enfrentarte con la vida. Cuando te levantas a la mañana, antes de salir a la calle, no es lo mismo, van a ver cuando lo prueben, salir a la vida con o sin una Ana Bekoach encima. Lo que importa, recuerden siempre, no es Ana Bekoach Gedulat Yemineja Ta'atir Tzerura, es Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik. La secuencia de letras, eso es lo que es importante. Estas 6 letras son las que tienen el poder. Entonces lo que nosotros hacemos es que leemos esta frase, Ana Bekoach Gedulat Yemineja Ta'atir Tzerura, generalmente en grupos de a 2, para que quede dividido en 3 columnas, derecha, izquierda y centro. Pero lo que importa es esto que está acá abajo en mayúsculas son los nombres de las letras, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik. ¿Sí? Que también las pueden, eventualmente van a ver que esto se aprende mucho más rápido que si fuera en cualquier otro idioma.
porque el idioma hebreo todas las almas lo conocen. Esto que está acá abajo, y lo que vamos a explicar cuál es el poder que tiene cada una de estas frases, ustedes después le van a poner más o menos énfasis. El Ana Bekoach se dice todo junto, porque el nombre funciona cuando están las 42 letras, ¿sí? Pero si hoy sabes que en tal situación lo que te está faltando es perseverancia, te vas a concentrar en la frase de Netzach. Si lo que está faltando es deseo, va a ser Geburah. Y van a ver que corrige cosas específicas cada una de estas líneas. Y después ustedes, las palabras y las letras solas no funcionan si no es con la conciencia de la persona que lo usa. De hecho, esto es parte de una tefilá. En hebreo, tefilá, que se utiliza para decir rezos, la palabra tefilá viene del origen de la palabra, es tafel. Tafel quiere decir secundario. La liturgia, la parte de las palabras son secundarias. Lo importante es la conciencia, ¿sí? Eso es lo primario. Entonces, si le voy a dar el más estúpido de los ejemplos. Estás llegando tarde a un lugar, primero tratar de salir temprano, ¿sí? No te valgas de la Ana Bekoach, pero ponele que pasó algo y que esto y que lo otro y que necesitas trascender la limitación del tiempo y el espacio porque sabes que tenés que estar en un cierto lugar. Y yo no les voy a contar mis historias porque son demasiado increíbles, pero espero que ustedes tengan de ese tipo de historias para que sufran como yo de que nadie les cree, pero sepan que funciona. Entonces, haces el Ana Bekoach y decís con la secuencia Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, visualizás que ya estás en el lugar. ¿Sí? Porque el poder que tiene es trascender el espacio y el tiempo. Si una persona tiene una enfermedad y hay dos secuencias que son más propicias para las enfermedades, una parte de Tiferet y la última de las líneas. Entonces, meditas en que esas secuencias de letras estén limpiando las células o restituyendo un tejido. Son como si fueran herramientas para la imaginación, para que con tu imaginación y las letras formes nuevas realidades. Sin cruzar las piernas ni los brazos. Recuerden, se lee es Ana Bekoach Gedulat Yemineja. Cuando ustedes lo digan, utilizan solo las líneas y las secuencias. Yo voy a ir anunciando que corresponde primera línea Gesed. Ustedes no necesitan en su casa decir primera línea Gesed, es solo instructivo. Primera línea Gesed. Ana Bekoach Gedulat Yemineja Ta'atir Tzerura. La secuencia Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik nos conecta con el plano de Etz HaChaim, del árbol de la vida, donde no existe el caos. Esta secuencia, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio, trascender las limitaciones del mundo físico. Podemos utilizarla para inyectar la luz de la secuencia en distintas áreas de nuestras vidas donde no estamos viendo claramente los resultados, donde necesitamos acortar el tiempo. La secuencia Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik nos ayuda a corregir la sefirá de Gesed, nuestra capacidad de dar amor, y nos conecta con Ahavat Hinam, con amor incondicional, que es la llave de acceso a los planos de Etz HaChaim, del árbol de la vida, donde no existe el caos. Con esta secuencia queremos elevar la realidad en donde vivimos, llevarla con nosotros al plano de Etz HaChaim
y liberarla de cualquier caos. Segunda línea, Geburah. Kavel Reinat Ameja Sahvenu Ta'arenu Nora. La secuencia Kuf Reish Ain Shin Tet Nun escriben literalmente las palabras Kra Satán, que quiere decir romper al Satán, romper a la conciencia reactiva del cuerpo. Queremos utilizar esta secuencia Kuf Reish Ain Shin Tet Nun para rectificar nuestro deseo. Estas mismas letras reacomodadas escriben Sha'ar Katan, pequeña puerta. Queremos utilizar esta secuencia para cerrar los pequeños espacios, las pequeñas puertas en nuestra conciencia por donde entran las dudas y los pensamientos reactivos. Kuf Reish Ain Shin Tet Nun también tiene el valor numérico de Tishkach, que quiere decir olvidarse. Queremos olvidarnos de las limitaciones que nuestro cuerpo nos hace creer que tenemos. Tercera línea, Tiferet. Na Givor Dorshe Yehudeja Keva'avat Shamrem. La secuencia Nun Gimel Dalet Yud Hav Shin nos conecta con la Sefirá de Tiferet, rectificando nuestra capacidad de percibir la belleza que nos rodea y poder ver bello a todo aquello que tiene un balance entre el deseo de recibir y el deseo de dar, y no solo lo que es bello físicamente. Las primeras tres letras, Nun Gimel Dalet, tienen el valor numérico de Zan, 57. Nos conecta con sustento. Queremos utilizar esta secuencia Nun Gimel Dalet para abrir las puertas del sustento. Las siguientes tres letras, Yud Hav Shin, tienen el poder de limpiar la memoria de las células y eliminar cualquier aspecto de Sinat Hinam, odio gratuito. Vemos cómo esta secuencia y su luz limpian cada una de nuestras células, como si fuera un baño espiritual, eliminando cualquier toxina emocional, resentimientos, culpas. Esta secuencia Yud Hav Shin también tiene el poder de extraer de los mundos del caos las chispas de luz que nosotros les hemos dado cada vez que somos reactivos. Cuarta línea, Netzach. Barhem ta'arem rachamei tzidkateja ta'amid gamlem. La secuencia Petet Reish Tzadik Taf Gimel nos conecta con la energía de perseverancia, la capacidad de sostener nuestro trabajo espiritual aunque no veamos inmediatamente los resultados. Esta secuencia elimina cualquier sentimiento de complacencia y nos conecta con Netzach, la capacidad de salir victoriosos en todas nuestras empresas. Quinta línea, Hod. Hasin Kadosh Verov Tovcha Nael Adateja. La secuencia Het Kuf Bet Tet Nun Ain nos conecta con la sefirá de Hod, eliminando el ego, conectándonos con la verdadera humildad que es la esencia del alma, el verdadero esplendor de nuestro ser. Esta secuencia Het Kuf Bet Tet Nun Ain tiene el poder de abrir nuestro tercer ojo y de conectarnos con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Inspiración divina es la capacidad de saber cuál va a ser la consecuencia
de una acción antes de hacerla. Sexta línea, Yesod. Yahid ge'e le'amcha penei zochei kedushatecha. La secuencia Yud Gimel Lamed Pei Zayin Kuf nos ayuda a rectificar cualquier emoción de aislamiento, de separación. Nos conecta con la verdadera esencia de Yesod, que es la conectividad, los reencuentros y el reencuentro con la sincronicidad de la vida. Esta secuencia Yud Gimel Lamed Pei Zayin Kuf es el lugar donde todo se encuentra, pero para eso hay que poder rectificar el cómo nos relacionamos con el poder de la sexualidad, del dinero y del conocimiento. Podemos visualizar esta secuencia Yud Gimel Lamed Pei Zayin Kuf inyectando luz en esas áreas de nuestra vida. Y eso también nos conecta con el sustento, la capacidad de sostener este mundo físico. También podemos utilizar la secuencia Yud Gimel Lamed Pei Zayin Kuf para enviar luz a aquellas personas que necesitan un despertar espiritual. Tal vez en lugar de hacer tanto esfuerzo en hablar y contarles y decir, podemos simplemente visualizar la luz de esta secuencia ingresando por el cráneo de esas personas y rompiendo las clipot, rompiendo las barreras que no permiten la apertura al conocimiento. Esta secuencia acelera la revelación de todos los secretos de la metafísica en el sexto milenio. Séptima línea, Malchut. Sha'avatenu kavel ushma tza'akatenu yodea talumot. La secuencia Shin Kuvav Tzadik Yotav nos conecta con la capacidad de rectificar nuestro reinado, nuestro mundo físico, el cómo nos relacionamos con las áreas de nuestra vida en donde tenemos poder. Facilita el tomar responsabilidad y tener la habilidad de cambiar nuestro medio. Esta secuencia Shin Kuvav Tzadik Yotav también puede ser utilizada para rejuvenecer las células del cuerpo, los tejidos, los órganos, ya que conecta con la energía de Shabbat y de la capacidad de recibir sustento en este mundo físico sin el esfuerzo del cuerpo. Y finalmente, murmurando, decimos la última línea. Pueden volver. La verdad es que es mucho lo que se puede hablar de el poder que tienen estas secuencias y lo que se puede hacer con ellas, pero depende de ustedes, ¿sí? Depende de que decidan utilizarlas, que se familiaricen con ellas como para que sean algo simple. En realidad puede tomar 2 minutos de tu día hacerlo, o puede tomar, si querés concentrarte y tenés algo específico en tu vida en lo que querés concentrarte y utilizar esta secuencia para cambiar algo, siempre recordando de que lo que tratamos de hacer no es... Recuerden que la gran clipá que tiene nuestra mente es nuestra imaginación. Con lo cual no se trata de imaginarte cómo querés que sea, porque seguramente como querés que sea es una forma limitada de pensar en una salida o en el cómo debería ser. Lo que querés hacer es tomar la luz de estas secuencias e inyectarlas en ese área y que sea como tiene que ser. O sea, lo que imaginás no es el resultado, sino imaginás, es decir, si estás llegando tarde a un lugar, imaginás que ya estás ahí, pero no hace falta que imagines a qué hora, porque tal vez
hubo toda una conspiración del universo porque es importante que llegues tarde. ¿Sí? Lo que no querés es llegar ansioso y desarmonizado y pensando que es algo malo el haber llegado tarde. Si desciende la luz de esta secuencia, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, sobre la situación, van a pasar dos cosas. Vas a llegar a lo mejor más tarde de lo que pensabas llegar, pero en el momento justo, o te va a pasar, como me ha pasado a mí más de una vez, que vas a hacer un viaje que tarda media hora en 5 minutos. Y es, o todos los demás tienen el reloj mal, o yo había visto mal, pero de golpe... Y no digo que, o sea, no quiero como que termine siendo promocionado como una especie de psicomagia de... Esto es permitirle a esa luz, que es la regente de la creación de esta materia física, que ordene la situación. Y después hay que... no se me viene la frase en español. Como le dice supuestamente Dios a Moisés: hacete para atrás y mirá mis maravillas. ¿Sí? De eso se trata, es entregárselo a algo superior que vos dirigiste y que vos decretaste, que ahora está imbuido en la luz de esa secuencia, y ahora ver cómo ocurre. Ya sé que me van a después, en el próximo curso, en las siguientes clases, venir a querer contarme las historias. No hace falta. Les creo. ¿Sí? Porque pasan cosas raras con esta, pero todo bueno. Gente, y obviamente si ustedes saben que en un determinado proyecto, en un área de su vida, lo que no está funcionando es porque una de esas sefirot, uno de esos lugares del árbol es donde está atorado, usás el Ana Bekoach meditando en la situación, pero también en esa sefirá interna que no está armónica con el resto del árbol. Gente, muchísimas gracias por haber tomado este curso.